Hola, aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludar a todos. Tengo esta blusa de manga larga, muy bonita, es talla mediana. La tejí con 380 gramos. Le doy todas las instrucciones para que la teja en cualquier medida. La invito para que la teja para usted o para que la pueda regalar. La medida que tenemos de la parte del busto o lo ancho, ya que es recto el tejido, son 38 pulgadas, 96 centímetros y medio. Tengan en cuenta que el tejido se estira al momento de usarse la blusa. El largo del hombro hacia abajo sin la orilla son 22 pulgadas, 56 centímetros. El espacio del cuello son 8 pulgadas un cuarto, 21 centímetros. No se está incluyendo la orilla, aunque es muy pequeña, pero lo tienen que tomar en cuenta. La manga desde el cuello, ya que el tejido va en esta forma horizontal, voy a medirlo, son 22 pulgadas, 56 centímetros, y la parte de la manga recta sin aumento tenemos 14 pulgadas y media, 36 centímetros y medio. Les voy a explicar el múltiplo aquí con el tejido. La cadena de base tiene cada motivo, son 34 cadenas. Aquí tengo, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cadenas, 14. Aquí tengo 6, son 20. Aquí tengo 7, son 27. 28, 29, 31, 32, 33 y 34, donde está el grupo de 2. Este grupo no lo estoy contando, tenemos 34 cadenas, pero como lo necesitamos dobles los motivos, tenemos que colocar 34 más 34 cadenas, son 68 cadenas cada motivo. Para el momento de separar, vamos a necesitar pares. Dependiendo del hilo que vaya a usar, la medida que necesite es lo que va a tejer. Para esta medida tejí 8 motivos. Para tejer la blusa utilicé 4 madejas de 100 gramos y esto es lo que me quedó al final. Para hacer este tejido usé esta hilaza, es hilaza de Alice de la línea Bajar, es de algodón 100% mercerizado. Este color que estoy usando es el número 4516. Lo pueden encontrar en mi página en línea, ahí abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean esta combinación y más variedad de otros colores que tienen muy bonita combinación. Queda muy bonito el tejido con este hilo de algodón. El gancho que voy a usar es el número 2 milímetros. Este también lo tengo en mi página. Está en la categoría de ganchos para tejer. Tengo diferentes números nuevos. Si gustan, ahí los van a ver. También vamos a necesitar marcadores. Son muy necesarios para tener más definido todo lo que se está tejiendo. Esto también lo tengo de nuevo en mi tienda en línea. Ahí lo van a buscar bajo la categoría de accesorios. El tejido se empieza con 272 cadenas. El múltiplo ya se los mostré anteriormente. Cada motivo son 34 cadenas, pero vamos a tratar de tenerlos en par. Vienen siendo 68 cadenas para cada motivo. Preparando la cadena a un solo lado para que nos quede al mismo lado, se desliza en el primer punto de cadena y se empieza a tejer la primera vuelta
Empiezo con 4 cadenas y en el mismo espacio un punto alto, quince cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y un punto alto pasando 13 cadenas. Esta es la primera cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el siguiente espacio un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto. Vamos a estar tejiendo el grupo de 2 con una cadena en cada espacio para separar cada grupo. 1, 2, 3, 4, 5 y paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y 7 medios puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 5 cadenas. Se pasan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el grupo de 2. Son 2 secciones que se están tejiendo para componer un motivo. Se pasan 13 cadenas y se tejen 15 cadenas. 6 y 6 cadenas y se tejen 5 y 5 con 7 medios puntos. Y aquí tenemos el siguiente grupo, que es este mismo, que ya se tejió. Aquí está. Y repetimos este primer motivo, este que ya tejimos. Nos faltan 7. Terminé la primera vuelta, voy a empezar la segunda vuelta. En la tercera cadena deslicé con las 5 cadenas, 4 cadenas, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la siguiente medio punto, 7 cadenas, el grupo de 2, aquí está este primer espacio de la segunda vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, paso medio punto y en el siguiente se teje medio punto y en total vamos a tejer 5 medios puntos. Aquí tengo 4, 5. Dejamos medio punto y medio punto en cada lado. 6 cadenas y el grupo de 2. Ahí tenemos estos 2 espacios que es un motivo completo, tejiendo la segunda vuelta 7 medio punto, 7 cadenas, el grupo de 2, 6 y 6 cadenas con 5 medios puntos y este grupo de 2 es este mismo. Vamos a repetir en la vuelta
2. Termino la vuelta 2, tengo el espacio de 6 cadenas en la tercera cadena del liso y empiezo la vuelta 3 igual con 4 cadenas, el punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. En la primera cadena en el medio punto y en el espacio de cadena la siguiente 3 medios puntos, ahí están tejidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el grupo de 2. Siete cadenas, paso un medio punto y tejo 3 medios puntos y queda un medio punto sin tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y el grupo de 2. Aquí tenemos el motivo en la tercera vuelta. Aquí tengo 15 cadenas. Aquí tenemos 7 y 7, 7 y 7 cadenas. Y aquí 5, 6 y 7 cadenas con los medios puntos correspondientes en cada espacio. Esto lo repetimos para tener la vuelta 3 terminada. Terminé la vuelta 3 y empiezo la vuelta 4. Este grupo se tejió igual que el inicio de la vuelta 3. Se tejen 6 cadenas en la primera cadena. Es 1, en el medio punto 2, 3, 4 y en el primer espacio de cadena 5, 6 cadenas, el grupo de 2, 7 cadenas, medio punto, 7 cadenas, y el grupo de 2. Aquí está el motivo en la vuelta 4 y esto lo vamos a repetir para terminar la vuelta 4. Terminé la vuelta 4, empiezo la vuelta 5, 5 cadenas. En la primera cadena se van a tejer 7 medios puntos. Aquí tengo el segundo. En el siguiente punto 3, 4, 5, 6, 7, 5 cadenas y el grupo de 2. Aquí estamos repitiendo la primera vuelta. Se tejen 15 cadenas. El grupo de 2, 5 cadenas,
es lo mismo que tenemos aquí. 5 y 5 cadenas con los 7 medios puntos en la primera cadena. Es 1 en el primer medio punto, 2, 3, 4, 5, 6 y en la primera cadena 7 con 5 cadenas. Ahí está la vuelta 5 repitiendo la primera vuelta. Y así vamos a seguir repitiendo estos mismos espacios para terminar la vuelta 5. Terminé la vuelta 5, empiezo la vuelta 6. 6 cadenas. Paso un medio punto y en el siguiente 1, 2, 3, 4 y 5. 5 medios puntos, 6 cadenas. El grupo de 2, 7 cadenas. Cuento 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente medio punto, 7 cadenas. Y el grupo de 2. Esto lo vamos a repetir en la vuelta 6. Terminé la vuelta 6, empiezo la vuelta 7 con 7 cadenas. Tres medios puntos. Paso el primer medio punto. Y el último medio punto de la vuelta anterior. Tengo 3 cadenas, 4, 5, 6, 7 cadenas y el grupo de 2. Dejo 7 cadenas. En la primera cadena, medio punto, en el espacio de cadena, medio punto. 7 cadenas. Y el grupo de 2. Esto lo vamos a repetir para terminar la vuelta 7. Terminé la vuelta 7, empiezo la vuelta 8 con 7 cadenas. Medio punto, pasando un medio punto, 7 cadenas. El grupo de 2. 6 cadenas. En la primera cadena vamos a tejer 5 medios puntos. El último en el espacio de cadena, 6 cadenas. El grupo de 2, estamos en la vuelta 8. La vamos a terminar repitiendo estos mismos espacios
Terminé la vuelta 8, voy a tejer la vuelta 9, 15 cadenas. El grupo de 2. Esta es la primera vuelta de repetición. Aquí tejemos 5 cadenas. En la primera cadena, el primer medio punto, y se teje un punto en cada medio punto. Y el último, que son ya al final, tenemos 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y el grupo de 2. Aquí tenemos la vuelta 9 que vamos a repetir. Terminé la vuelta 9. Es igual que la vuelta 1 que tenemos aquí de inicio. Estas 15 cadenas. Se va a repetir desde la vuelta 2 hasta la vuelta 9 todo lo largo que se necesite hasta la parte donde empieza la sisa. Tejí 40 vueltas, llegué hasta la altura donde vamos a empezar la manga. Ya esto depende de lo largo que guste tejerlo, pero siempre terminando en este espacio que tengo 5 medios puntos con 6 cadenas y 6 cadenas, y aquí tenemos 7 y 7 cadenas con medio punto hasta esta vuelta. Y en la siguiente vamos a empezar la manga. Aquí tengo estos dos lados marcados. Aquí a la mitad es donde empieza la manga. En esta parte donde tenemos los 5 medios puntos. Aquí también este lado es igual. Los dos lados. Y ya saben que tenemos 8 motivos en total. Aquí termino la vuelta en esta parte. Así lo hemos estado terminando en todas las vueltas. En esta parte, aquí se tiene que cortar el hilo para poder empezar la manga. Aquí se cortó el hilo. Tenemos 5 medios puntos. Paso 2 y en el de en medio, aquí voy a anudar el hilo. Siempre tengan presente que hay que asegurar muy bien estas puntas al momento de terminar el tejido. Y voy a tejer 114 cadenas para la manga. Tengo las 114 cadenas. Voy a tejer una más y ajusto, corto el hilo y voy al otro extremo. Aquí tenemos el siguiente. A la mitad de los 5 medios puntos anudo el hilo y tejo las 114 cadenas para la manga. En esta manga no vamos a cortar el hilo. Tengo las 114 cadenas. La manga va a ir tejida exactamente igual como la parte de abajo. Del puño de la manga hacia la parte de la espalda o del frente vamos a hacer un solo lado con un solo lado de la manga. Esta primer vuelta que vamos a tejer sobre la cadena vamos a terminarla en el otro extremo de la cadena que se tejió por separado. Empiezo la primera vuelta sobre la base de cadena, 4 cadenas,
paso las 4 cadenas y en la siguiente cadena el punto alto, 5 cadenas, paso 6 cadenas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la siguiente empiezo medio punto para tener en total 7 medios puntos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 5 cadenas, paso 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el grupo de 2 con una cadena, aquí está la primera parte, 15 cadenas, paso 13 cadenas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En el siguiente punto, el grupo de 2 con una cadena y hasta aquí está un motivo terminado. Este grupo de 2 es este mismo. Vamos a empezar a repetir 5 cadenas pasando 6, 7 medios puntos, 5 cadenas pasando 6, el grupo de 2, 15 cadenas y se pasan 13 y el grupo de 2. Esto lo vamos a empezar a repetir desde las 5 cadenas hasta el siguiente grupo de 2. Sobre la cadena llegamos hasta estos últimos espacios de cadena, repitiendo esto mismo. Aquí me falta estas cadenas para terminar la base. Son el espacio de 15 cadenas, aquí pasé 13. 1, 2, 3, 4, 5 y paso 6 es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a tejer 1, 2, 3, esta es la última cadena, 4, 5, 6 y 7 medios puntos. Está abriéndose el mismo motivo con los 7 medios puntos que corresponde a esta misma forma que vamos tejiendo y aquí se va a continuar con las 5 cadenas, ya todo es igual. Aquí se deben de tejer las 15 cadenas y ya todo en forma regular hasta llegar a la siguiente cadena de base para la siguiente manga. Voy a empezar la siguiente manga. Aquí está la cadena. Tengo este último grupo de 2, tejo 5 cadenas. Es 1,
son 5 cadenas y este donde se tejió el medio punto son las 6 cadenas. Y tejo 1, son 2, 3 y faltan 4. Esta es la primera cadena. 1, 2, 3 y 4. Ahí van a estar los 7 medios puntos que vamos a tejer ya sobre la cadena para separar aquí la parte de la manga. Aquí vamos a continuar. 1, 2, 3, 4, 5. Paso 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí se va a tejer el punto alto, la cadena y el punto alto. Ok, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejemos las 15 cadenas y aquí se pasan 13 y se vuelve a repetir 7 y 7 cadenas, pasando 6 con 7 medios puntos. Es lo mismo que estamos tejiendo en la vuelta. Termino esta vuelta sobre la cadena. Aquí tengo los 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y paso 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la última cadena, aquí se tejen los 2 puntos altos, la cadena y el punto alto en el mismo espacio. Voy a contar los motivos de este lado. Aquí se tejieron 4 sobre la cadena y 3 en este espacio. Aquí voy a contar un motivo, 2 motivos, 3 motivos y esta mitad del motivo. Hasta aquí va a llegar la manga al final y empiezo la siguiente vuelta siempre empezando con 4 cadenas. Le doy vuelta y un punto alto en el espacio de cadena. Aquí se tejieron 5 cadenas, voy a tejer 6. Son los mismos puntos, igual que las vueltas anteriores. Aquí se tejen 5 medios puntos, 6 cadenas, 7 cadenas y se pasan 7. Y en la siguiente, el medio punto, 7 cadenas y el grupo de 2. Ahí tenemos. Vamos a continuar de lado a lado las 2 mangas y vamos a determinar esto que vamos a estar tejiendo, la parte de la espalda. En el segundo video vamos a continuar para terminar de tejer la blusa. La invito a que me acompañe y muchas gracias por todo el apoyo.